Quizás nosotros hemos escuchado hasta la saciedad aquellas frases populares que dicen que el padre no es el que engendra, sino el que mantiene, el que cuide, el que vela, el que protege, el que cuida, el que hace la tarea paternal, el que ejerce verdaderamente su influencia para bien. Y muchos de nosotros no podemos desperdiciar el estar con nuestros hijos para influenciarlos, para mostrarles las cosas con nuestro ejemplo. No podemos darnos el lujo de dejar que pase el tiempo y después tristemente arrepentirnos o avergonzarnos cuando tenemos un hijo preso en las drogas o en la cárcel, o en las pandillas o en alguna situación negativa. Si ve, querido padre, hoy es el tiempo para que usted, cambiándose a usted mismo, usted pueda cambiar sus generaciones. Y eso es lo maravilloso que hemos recibido de Dios. Él nos ha delegado a que nosotros seamos los líderes de las próximas generaciones. Y para eso Dios nos permite tener hijos e hijas, para que usted, querido papá, pueda ejercer efectivamente su rol de líder, de padre, no de jefe, no de mayordomo, porque son cosas muy diferentes. La mayoría de padres aluden a que sus errores y sus equivocaciones o sus faltas es porque ellos no lo tuvieron ni lo recibieron de su casa en sus propias familias. Muchos padres dicen: no, yo trato así a mis hijos porque mi papá me trató a mí así. Y yo hago esto con mis hijos porque esto fue lo que hicieron conmigo. Pero hoy tenemos la poderosa palabra de Dios para evaluar, para filtrar nuestra propia vida, lo que somos y lo que sabemos. Porque si nuestros padres y nuestros antepasados se equivocaron en la tarea de criarnos, se equivocaron en la tarea de desarrollarnos, si se equivocaron al ejercer ellos su paternidad, entonces, mis queridos hermanos, no podemos nosotros caer en el mismo error. La Biblia habla que hoy usted y yo podemos alcanzar sabiduría. Y un ejemplo fácil es aprender de nuestros errores. Hoy muchos papás estarán poniendo la mano en el corazón y hoy estarán tomando decisiones de enmendar sus errores. Pero habrán otros padres que son sabios. Con la sabiduría de Dios, ellos podrán ver los errores de los demás. Y no solamente aprenden de ellos mismos, sino de los errores de los otros. Eso la Biblia lo llama sabiduría de lo alto. Así que no es tiempo de juzgar a nuestros papás. No es tiempo de criticarle lo que ellos hicieron bien o lo que ellos hicieron mal. No es tiempo de amargarnos por el padre que se fue, por el padre que no me atendió, por el padre que de pronto no ejerció una relación, un padre que nos abandonó. No es tiempo de retroceder al pasado y lamentarse por lo que nuestro papá no hizo o por las fallas y los errores que cometió, sino más bien es tiempo de ver hacia adelante. En vez de ver hacia el pasado, más bien veamos hacia adelante. Porque cuando miramos al pasado, arruinamos nuestro presente, hipotecamos nuestro futuro. La Biblia es un instrumento que nos ayuda siempre a levantarnos en el presente para que caminemos hacia nuestro futuro. Si usted se da cuenta, nuestro buen amado Dios, Él es el que se encarga de nuestro pasado. Porque si ciertamente hubieron golpes, heridas, lastres que quedaron en tu recuerdo, que quedaron en tu pasado, lo único que usted puede hacer es entregarle ese pasado a Dios y permitir que Él, con su poder y con su misericordia, sane lo que está en nuestro pasado. Nosotros no podemos arreglar el pasado, solamente Dios. Si interviene Dios, Él será el único que puede intervenir y sanar nuestro pasado, porque Dios es el Dios sanador y podemos usarlo justamente para nuestro pasado. Hoy es presente y lo único que usted puede administrar es el hoy, el presente. El futuro tampoco. Tanto el pasado como el futuro le pertenecen a Dios, pero el presente Dios te lo regaló. Por eso se llama presente, porque es el regalo de Dios para ti. Porque hoy tú tienes este presente, este regalo en tus manos. Y está en tus manos el determinar si hoy usted va a retroceder al pasado
o va a levantarse para que empiece a brillar su futuro en las manos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Tener un Dios maravilloso que nos ama y que no solamente se preocupa de nuestro pasado, sino que nos preocupa de que hoy en el presente estemos sanos para poder disfrutar de un maravilloso futuro. Esto es lo que está, en resumidas cuentas, haciendo Dios con Abraham, el padre ejemplar. En el libro de Génesis capítulo 12, en el versículo 1, la Biblia nos cuenta que Dios toma la iniciativa y habla hacia Abraham. Sin lugar a dudas, yo creo que hoy, en este Día del Padre, usted está siendo llamado de parte de Dios. Quizás usted estuvo preocupado en armar una fiesta, un barbecue, asar unas carnitas, irse a la playa, meterse a la piscina, pero Dios estuvo pensando en hablar a tu corazón. Mientras el ser humano está pendiente de otras cosas, Dios está pendiente del ser humano. Y Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Versículo 1. Vete de la casa de tu padre. Fíjese qué interesante que Dios le está dando una indicación, una orden específica, directa, hacia Abraham. Lo que Dios le está mostrando a Abraham es lo que le acabo de mencionar. Dios está forjándole a Abraham un futuro maravilloso. Dios no quería que Abraham repita los mismos patrones, las mismas conductas de su padre y de su abuelo y de su familia. Dios quería levantar una generación nueva. Dios quería empezar a derramar bendiciones y necesitaba empezar de nuevo. Hoy nosotros estamos empezando de nuevo. Si usted quiere tomar esta cuarentena y esta pandemia mundial como un tiempo de empezar de nuevo. Qué lindo que usted entonces empiece de nuevo, pero no con las viejas actitudes y los viejos comportamientos, con las viejas condiciones del pasado, sino que qué bueno que usted hoy regresemos a las actividades cotidianas, regresemos nuevamente a retomar lo que era antes de esta cuarentena, pero qué bueno que lo hagamos como Abraham, con una nueva visión, con una nueva mentalidad, con un nuevo espíritu y sobre todo con una palabra de Dios. No sabemos los planes que tenía Abraham hasta ese momento. No sabemos lo que él estaba anhelando hacer ahí en su casa, en su familia. No sabemos lo que él había ya diseñado. Ciertamente lo que la palabra de Dios nos dice es que Abraham ya tenía un hogar, ya tenía una familia, ya tenía, por así decirlo, sus cosas, ya tenía su vida. Pero no era el plan de Abraham, era el plan de Dios. Y Dios le comparte su palabra y le dice a Abraham: es solamente una invitación, como la invitación que te hace Dios en este día. Abraham, sale de tu tierra, deja esta tierra, deja esta parentela, esta familia que tienes. Y especialmente me gustó lo que señala el Señor ahí: sale de tu tierra, sale de tu parentela. Pero más adelante le dice: sale de la casa de tu padre. Específicamente, sale de tu casa. ¿Y a dónde vas a salir? A la tierra que yo te voy a mostrar. No es la tierra, ni la herencia, ni los bienes que usted va a heredar de parte de su papá. Nuestra herencia debe ser la herencia que vamos a recibir de nuestro Padre Celestial. Quizás Abraham estaba tranquilo, soñando en que cuando se muera el viejo Taré, él iba a recibir todo lo que su papá tenía y su familia y su parentela habían acumulado. Pero ¿sabe qué? Dios le dijo: no, Abraham, no es la herencia de tu papá ni de tu parentela, va a ser la herencia de tu Padre Celestial. Y Abraham le dijo: heme aquí, Señor, si tú me ofreces, yo me voy a tu oferta, yo me voy por tu promesa. Qué interesante saber de que los padres
ejecutamos un tiempo nuestra paternidad. Y la paternidad nuestra debe ser conducir a la paternidad espiritual de Dios. O sea que usted, papá, no es que usted va a ser papá de su hijo, porque esa paternidad es limitada. Sabe que el día que usted y yo nos vayamos de esta tierra, ¿quién va a quedar como padre de nuestros hijos? Muchos papás, desafortunadamente, han partido de la tierra prematuramente, dejando a los niños quizás pequeños, dejando a jóvenes quizás a media carrera estudiantil, universitaria. ¿Y cómo terminan esas criaturas de crecer? ¿Cómo terminan esas criaturas de avanzar, de estudiar y progresar sin un padre que esté a su lado? ¿Sabe? Nuestra tarea paternal es conducir a la paternidad espiritual. Que el día que usted y yo faltemos, nuestros hijos, nuestra familia quedarán en las mejores manos, en las manos del Padre Todopoderoso. Su paternidad debe conducir a la paternidad espiritual. Un buen papá no es el que tiene a sus hijos en orden, es el que sabe tener a sus hijos en obediencia y en sujeción a Dios. Porque mis hijos aquí en la casa pueden hacer lo que yo les diga, porque yo los estoy viendo, yo puedo corregirles, disciplinarles. Pero cuando yo no esté, ¿será que ellos van a ser temerosos y obedientes hacia el Padre Celestial? Si mis hijos pueden someterse a mí porque yo estoy presente, no he ganado casi nada. Pero si mis hijos pueden someterse a Dios por amor, ahí habré hecho una gran paternidad. Así que, mis amados padres, la primera gran tarea que tenemos que hacer es darle toda nuestra paternidad a nuestros hijos para que ellos aprendan a conocer al verdadero Padre, al Padre de las luces, al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Y cuando nuestros padres, o en el peor de los casos, cuando usted y yo como padres no podemos hacer esa tarea, Dios tiene que irrumpir en el presente del ser humano y hacer Dios mismo la tarea que un padre negligente no supo hacer. Lastimosamente en la Biblia se marcan padres ejemplares como Abraham, pero también se marcan padres que no fueron tan ejemplares, y se marcan padres que fracasaron en su tarea. ¿Usted quiere ser un padre fracasado en la tarea que Dios te ha encomendado, o quiere ser un padre exitoso en la tarea de Dios? Eso va a depender, querido padre, de lo que usted decide ahora. La Biblia nos cuenta que el padre de Abraham se llamaba Taré. Y este padre venía arrastrando las culturas, las creencias paganas, idólatras de sus antepasados y de su familia. Si usted se da cuenta, hay padres que lograron entender la voz de Dios y aplicarlo para bendición en sus hijos y su familia. Pero hay otros padres que no han tenido esa sabiduría para poder hacerlo. Y han despreciado la voz de Dios, han despreciado las sagradas escrituras y han conducido su familia como ellos creen que es lo correcto y lo mejor. Y en el peor de los casos, simplemente repitiendo una conducta, un parámetro de sus antepasados, como era el caso del padre de Abraham. Pero Dios en sus planes quería rescatar una generación y marcar un precedente para el futuro. Déjeme decirle y adelantarme un poquito que hoy, si usted y yo somos bendecidos, es por la valentía y el coraje y la determinación de este hombre llamado Abraham. Porque el padre de Abraham verdaderamente no le supo instruir en los caminos espirituales, no le supo conducir al verdadero padre. Se cree específicamente que en este tiempo, en la vida de el padre de Abraham, Taré, y su familia, ellos eran politeístas, es decir, que tenían adoración a muchos dioses. Pero usted se da cuenta, cuando Dios se manifiesta, Abraham le dice: yo soy tu Dios. No soy parte de muchos miles de dioses, no.
Hay uno solo y ese soy yo. Y este Dios te está hablando a ti directamente, Abraham. Los otros dioses que supuestamente promulgan y promueven tus familiares y tu parentela, tu familia, ninguno de ellos te ha hablado. Ninguno de ellos te ha hecho una promesa. Ninguno de ellos ha tenido una relación contigo. Por eso ahora tú puedes experimentar, Abraham, que yo soy el verdadero Dios, porque aquí estoy hablando contigo. Entonces Dios pudo conocer al verdadero Dios. Porque aunque la familia y las culturas y las tradiciones nos muestren esto y aquí, por allá, verdaderamente va a definirse quién habla contigo, quién se personifica contigo, quién te ama y quién se ha mostrado hacia ti. Si ve que no es lo que mi papá me decía, es el Dios que se ha revelado a mi vida, a mi mente, a mi corazón, y el que me ha mostrado con acciones que me ama. Dios le da una promesa a Abraham y le dice: si tú te sales de tu casa, si tú dejas a tu parentela, dejas a tu familia, es decir, si tú quieres marcar un futuro, hoy tienes que decidir romper, terminar con todos los lazos, con todos los vínculos de tu pasado que te apartan del Dios verdadero. Tristemente ahora, Taré no había podido cumplir, no había podido conducir a su hijo Abraham hacia el Padre Celestial. Dios tiene que irrumpir en el presente de Abraham y decir: Abraham, aunque tu papá y tu mamá, tu parentela no te han sabido instruir, quiero decirte que yo soy el Dios real y verdadero, pero estoy aquí para cambiar el futuro. Si tú me obedeces, si tú tomas mi promesa, te bendeciré, Abraham, te multiplicaré, Abraham, serás bendito, Abraham. ¿Y qué crees? En ti podré bendecir a todas las familias de la tierra. Abraham estuvo ahí para decir amén. ¿Cuántos ahora pueden levantar su mano y decir amén conmigo? Así como Abraham respondió. Maravilloso, ¿verdad? Porque el versículo número 4, la palabra de Dios le dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¡Qué hermoso! Si estuviésemos en el templo, yo le dijera: hermano, dele un aplauso a Abraham. Pero si usted quiere aplaudirlo ahí en casa, hágalo también. Abraham no solamente se ha ganado nuestros reconocimientos, sino también nuestros aplausos. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 4 testifica que Abraham se fue. Es decir, le puso acción a la promesa de Dios. Abraham hizo como Jehová le había dicho. Y ya más adelante usted puede seguir leyendo la palabra y darse cuenta cómo Dios bendijo, prosperó, cuidó, guardó y estableció la promesa que Dios le dio a Abraham. Se cumplió al 100%. Y si usted hoy se siente bendecido, acuérdese que fue por un hombre, por un padre que supo responder obedientemente a la palabra de su Dios. Cuando estamos en un mundo de conflictos, cuando estamos en una tierra que está en turbulencia, cuando estamos en un momento caótico en la política, cuando estamos en un momento catastrófico en la economía, cuando estamos en una hecatombe de salud, cuando estamos en un medio ambiente incierto, aparece la voz de Dios para darte dirección. Abraham le dijo: vete, sale de aquí. Usted y yo vamos a escuchar también la voz de Dios, que nos va a dar la dirección que necesitamos darle a nuestra vida, pero a través de nosotros a los que vienen detrás de nosotros. Querido papá, que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y que seas un hombre como Abraham, listo para seguir la voz de Dios.